buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Este video va en respuesta al reto que me lanzó amigo y compañero Chema del canal Chema al aire libre. El reto consta de mostrar mi EDC. Muy bien, amigos, antes de empezar quiero hacer una pequeña aclaración, que el reto es de un EDC urbano. No se va a tratar de un EDC para salidas al monte, que es lo que llevo cuando salgo a acampar o cuando salgo a hacer alguna ruta o algo al aire libre. No lo es. Este es un EDC urbano, entonces por tratarse de ser un EDC urbano, sinceramente son muy pocas cosas pues con las que cargo. El reto se trata de un EDC urbano y así es como lo hice. Dicho esto, comenzamos. Ok, pues empecemos. Esto es lo que conforma mi EDC. Empecemos primero con el pouch. Un celular. Aquí traigo un paquete de toallas Kleenex. Este es un cargador solar para el celular. Tiene para cargarlo a luz de casa y panel solar para cargar. Para cargar dos equipos trae. Y también trae por el lado de atrás una linterna. Traigo el cargador, su cable, acá en el otro compartimento traigo un encendedor, una pequeña linterna y la cartera. No hay necesidad de abrirla. Traigo dinero y identificaciones personales. Y básicamente eso es todo lo que traigo. No traigo muchas cosas. Eso es lo que traigo en el pouch. Y ahora el reloj. Este reloj trae extensibles de paracord. Aquí traigo un pequeño termómetro. Aquí una pequeña brújula. Obviamente lo que es el reloj. Aquí, este de a medias es un pedernal y este es su rascador, y a la vez de ser rascador es una navaja. Esto trae filo. Puede ser una pequeña navaja junto con un rascador. Y aquí, esto es un silbato. Entonces, esto es lo que conforma mi equipo de EDC. Eso es lo que siempre cargo. Como les digo, es muy básico, muy sencillo, pero eso es lo que cargo. Así es de que, pues eso es todo. No traigo navaja en mi EDC porque, pues aquí en esta ciudad tuviera problemas pues con la policía por cargar una navaja. Entonces no cargo. No está permitido que una persona cargue navajas aquí, entonces pues no traigo. Si te gustaría que hiciera un EDC de salida al campo, déjamelo en los comentarios si te interesa, y haré uno con todas las cosas o con gran parte de las cosas, lo que sería un EDC para salir al campo. Pues muy bien, amigos, esto ha sido todo. La verdad es que es un EDC con muy pocas cosas, pero muy práctico y
pues me sirve a mí en mucho. Quiero aprovechar para mandarle el reto a otro amigo, a Sebas, del canal Supervivencia México. Le mando el reto a compañero Sebas, a que nos muestre su EDC. Quiero aprovechar este espacio para mandar un saludo a todo el grupo de Facebook Comunidad México Salvaje. Y si no estás en el grupo, pues te invito a que entres al grupo. Es un grupo, la verdad, que está muy bien, porque si te gusta todo lo de cuchillería, armas de fuego, campismo, supervivencia, actividades al aire libre, te lo recomiendo. Cada día somos más y me da gusto ver un grupo, una comunidad cada vez más grande. Es un grupo en el que puedes subir fotos, videos de tus salidas al campo, de tu pesca, de tu cacería, de tu armamento, tu cuchillería, tus actividades. Hago la invitación a todos los amigos y compañeros de Comunidad México Salvaje, de este grupo de Facebook, a que nos compartan su video de su EDC. Los invito a todos, espero y nos compartan a todos para tener una dinámica mucho más completa y agarrar ideas de todos y cada uno de los que suban su video. Los invito, pues, ahí está la invitación para ustedes. Y espero y nos compartan su EDC. Un saludo a todos, hasta la próxima.